Bueno, pasamos 4 minutos de las 10:30 de la mañana. Seguimos compartiendo con ustedes esto que es Todas las Voces, este encuentro de los sábados aquí en la frecuencia de FM Voz en 91.5, acompañándolos con toda la información y los temas de actualidad. Y como decía recién Javier, antes de la pausa, uno de los temas, digamos, de trascendencia que ha tenido esta semana tiene que ver con la situación en docente universitaria, con paro de actividades. Hubo también una toma del rectorado de la UNCUYO que cesó ayer en horas de la tarde. Bueno, para charlar de toda esta situación que se viene dando en el ámbito universitario, nos acompañan el vicedecano de la Universidad Tecnológica Nacional, Roberto Vilches, Marcos Martínez, que es docente del IPA, y Ricardo Yagüe, que es delegado gremial de FADIUNC y también docente de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Bueno, Roberto, ¿cómo está actualmente este conflicto? En su opinión, ¿hay vías de solución? ¿Es posible con esta diferencia, digamos, entre lo que ofrece desde el gobierno y lo que han pretendido el reclamo salarial? Bueno, primero aclarar que hay dos suertes de frentes. Un frente que es gremial, donde se inscribe el reclamo salarial docente, y otro que es de carácter institucional, que tenía que ver con las demoras en las remesas, básicamente dirigidas a cubrir los gastos generales de las universidades. En ese aspecto, dato concreto, en nuestra facultad, en los últimos 10 días hemos recibido las remesas de fondos que cubren los gastos de marzo y abril, de este año. Y supuestamente en los próximos 10 días recibiríamos lo de mayo. Con lo cual, a pesar del desfasaje, eso es un desfasaje, si cubrieran lo de mayo, es un desfasaje normal en la operatoria de la cobertura de gastos y la forma de relación que tienen las universidades con el mismo Ministerio de Educación. O sea, si eso se produce, estaría normalizada la situación en cuanto a remesas de gastos. Sí, en este aspecto hay que destacar que lo mismo hay recorte presupuestario. Eso fue anunciado en marzo de este año, de 3.000 millones de pesos del presupuesto de las universidades. El presupuesto de las universidades 2018 es de 101.000 millones de pesos, o sea, aproximadamente del 3%. No se ha ejecutado, obviamente, todo. Entonces, eso es uno de los frentes. El otro, bueno, es el reclamo salarial docente. En realidad tendría que estar acá el representante gremial docente, no yo. Claro. Pero posiblemente sea el frente de mayor compromiso, porque implica una modificación muy significativa del presupuesto en las universidades. Así se hable de un 1 o 2% nada más de diferencia en cuanto al reclamo, es un monto mucho más significativo que el recorte de 3.000 millones. Roberto, en el caso, por ejemplo, de la UTN, ese recorte, ¿en qué los ha afectado puntualmente? ¿Cómo lo han sentido? Se manifiesta en algunas cosas puntuales y concretas, en una disminución en becas para estudiantes, también una modificación, pero que hace la propia universidad, pero bueno, la propia universidad lo hace también presionado por la situación presupuestaria. Por ejemplo, las becas para estudiantes y graduados adheridos a proyectos de investigación, se va a pagar el mismo monto, pero en vez de pagarse 10 meses al año, como es la operatoria normal desde hace prácticamente 20 años, se van a pagar 6 meses nada más. Entonces, bueno, ahí tenemos una reducción concreta del 40% en un ítem que hace la propia universidad, pero bueno, lo hace justamente presionado por la situación.
Bueno, ahí tenemos un dato concreto de afectación. En el resto, no. O sea, los sueldos se están pagando normalmente y puntualmente, por supuesto, sin la recomposición salarial que están solicitando los gremios docentes. Bien. Marco Martínez, te consulto una opinión. Desde el gobierno reconocen el conflicto salarial, el atraso, pero también dice que se están confundiendo con el tema de la desfinanciación de las universidades. Dicen incluso que los montos son superiores a años anteriores. ¿Cuál es tu opinión? Mirá, yo soy profesor terciario, ayer estuvimos en asamblea y nos pronunciamos, digamos, todos los terciarios de San Rafael en apoyo a la lucha de las universidades, al reclamo salarial y al reclamo contra el recorte de presupuesto. Y esto hay que ponerlo, digamos, en el marco de un ataque a la educación y a la educación en su conjunto, ¿no? Que los docentes también la sufrimos a partir del ítem aula, pero ahora vienen también a nivel provincial por los terciarios, digamos, y de la mano, ¿no?, de este recorte que hay en la universidad. Entonces, digamos, hay que ponerlo como en este marco y hay que decir las cosas claramente a la gente. El modelo que buscan es el modelo chileno. El modelo de educación chileno arancelado. Pero eso es una perspectiva. No, esa es una perspectiva. Esa es la perspectiva que plantean ustedes, un sector. No es una perspectiva. Parece que no es una perspectiva. Eso no es una perspectiva. Emma Cunietti dijo que va a cerrar carreras. Planteó que va a cerrar carreras el año que viene. Planteó la 530. No sé si vos has leído el decreto 530 y el reglamentario 2010. Plantea que los docentes en cargo vacante se quedan sin horas. El 80% de los docentes de los institutos terciarios de la provincia se quedan sin horas el año que viene. Y van a tener que reconcursar esas horas. Uh-huh. Si esto para vos no es una situación grave, bueno, efectivamente... Nosotros ayer tuvimos la posibilidad de hablar con Cunietti, hemos hablado en varias oportunidades precisamente por todas estas inquietudes. Correa miente. Bueno, si vamos a arrancar así, entonces no se puede dialogar. Si vamos a entender que las voces oficiales en este sentido son mentirosas, no podemos dialogar. ¿Pero vos leíste la 530? No. Entonces... De todas formas son opiniones, cada uno puede opinar. Pero es que no son opiniones. ¿Sabés lo que pasa? Hay una cuestión acá. Si acá lo único que vale es la perspectiva que se plantea desde el sector que representan ustedes, que se puede entender, se puede interpretar, pero si es esa la única perspectiva que vale y los demás mienten, y ya entonces es medio difícil. Pero es que el decreto dice claramente que van a cerrar carreras. El decreto dice claramente que que los docentes en cargo vacante van a tener que reconcursar, van a perder sus horas para después en un proceso volver a concursarlas. Si eso no es pérdida de estabilidad laboral, y si eso no es cerrar carreras, ¿qué es? Te pregunto. No, está bien. Yo lo que dialogamos ayer con Cunietti es, por ejemplo, respecto de los institutos de nivel superior, que nos aclaraba que esto no implica que vayan a cerrar carreras, simplemente que en el caso de los institutos de nivel superior privados, solamente se va a continuar con el subsidio para aquellas carreras que se consideren prioritarias. Se explicó el concepto de qué es lo que se considera prioritario, que son aquellas carreras que después replican una inserción laboral acorde a las necesidades. Eso es falso. Es como Correa cuando... el gobierno tiene un discurso para los medios, y desgraciadamente hay periodistas que le creen, y tiene por otro lado lo que hace verdaderamente, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo. Suponete que mi mujer me echa de mi casa y va a una vecina y le pregunta, ¿qué pasó? No lo eché, hice una reestructuración domiciliaria. Pero si tenés las cosas en la vereda, pero si le has dejado las cosas en la vereda. No, es una reestructuración de las pertenencias urbanas, no le saqué las cosas a la vereda. Entonces ellos tienen un discurso hacia los medios con los que convencen a la gente que no va a leer el 530, que no va a leer el decreto 2010 que salió el miércoles pasado.
Con esos convencen a algunos y tienen todos los medios a su disposición para poder instalar este ajuste que va tanto en universitario y en terciario, y que nos va a dejar sin laburo. Una cosita, solamente decir esto y ya también dejo hablar a los demás. Pero el modelo chileno implica, si alguien piensa que arancelar la educación es mejora de educación, está equivocado. No, de hecho ha habido muchas manifestaciones estudiantiles en Chile para conseguir los cambios, ¿no? El modelo chileno podría implicar que yo, con 3 amigos, me pongo una universidad en mi casa. Si eso es calidad educativa, estamos equivocados. También. Le consultamos ahora a Ricardo Yagüe de FADIUM sobre este conflicto universitario y desde el sindicato que vos integrás, ¿cuál es la visión de este conflicto? Bien, bueno, la visión que nosotros tenemos en este momento y después de esta situación, si yo me pusiera a pensar en un raconto desde cuándo venimos con esta apertura, lo que debió ser nuestra apertura paritaria, la verdad que hemos tenido 4 intentos fallidos donde la oferta en todas las oportunidades fue prácticamente o exactamente la misma, que fue el 15%, cuando ya se venía viendo desde hace tiempo que la inflación... la propia inflación medida por el INDEC se calcula en 30%. Va a ser un poquitito más, y probablemente un poquitito más alta. Sí. Ayer por curiosidad estaba sacando los datos de cuál ha sido la variación del dólar nomás en estos últimos 3 meses y estamos hablando de un 25% aproximadamente, y si esto lo llevamos a productos y si comparamos algunos productos o una gran cantidad de productos que están a esos valores, podríamos llegar a inferir que puede haber habido un aumento en un montón de productos de este precio. De hecho, creo que ha habido un gran incremento en los bienes de la canasta básica, ¿no? O sea, creo que lo notamos todos eso. Entonces, y en este punto es matemática, o sea, es el 15 contra el 30, y eso es lo que está reclamando el docente en la calle al día de hoy. Y los docentes han seguido con los sueldos de la última paritaria, actualizada. ¿Hace cuándo fue la última vez? No, en realidad cerró el año pasado y hubo un pequeño ajuste durante el mes de febrero para compasar esta situación. Luego se llamó a paritaria donde no hubo ofrecimiento en febrero. Se volvió a llamar a paritaria donde se hizo un ofrecimiento del 4% en aquel momento, estamos hablando de abril-mayo. Por supuesto que los docentes en ese momento, la oferta era el 15% en 3 cuotas, la primera era un 4%, el gobierno ofreció eso, y al día siguiente por decreto dio como adelanto a cuenta de futuros aumentos un 5%. Desde ese momento hasta hace una semana y media, fueron 90 días donde no se llamó paritaria de nuevo. Se llamó paritaria durante esta última semana y se volvió a ofrecer el 15%, sumando 2 cuotas más. Y ahora lo que se anunció después de eso es que nos iban a dar el 5,8% en la misma tónica de lo que veníamos hablando. Sí. Y llegando hasta el 15%. Sí. Conadu Histórica ya anunció un cese de actividades para la semana que viene, adhesión por supuesto a la Marcha Nacional Universitaria del 30 de agosto. ¿Hay alguna expectativa de que pueda haber una mejora considerable de la oferta del gobierno? Si no llega a lo pretendido, ¿cuál es la postura? ¿Seguir? Bueno, si yo supiera cuál es la oferta que van a hacer el día lunes, donde se ha llamado a paritaria, la verdad que tendría la bola de cristal, porque no depende de nosotros, ¿no? Pero la postura es menos del 30, ¿no? Es que desconozco lo que van a ofrecer desde el gobierno nacional. Igualmente ya se anunció y lo que se resolvió luego de la primera reunión de Consejo Superior, donde, recién Vilches decía que quizá debieran haber invitado un representante gremial, pero yo creo que está bien que haya venido él como representante de la universidad, porque creo que estamos todos en la misma tónica, no solo aquellos que representamos a los trabajadores, sino que también aquellos que representan a las unidades académicas. De hecho, podemos ver que el Consejo Superior se expidió y de hecho está acompañando el reclamo salarial. O sea, traje, por si después les interesa,
comentar lo que manifestó el Consejo Superior respecto de esta oferta del 15%. O sea, no solo son los gremios, los docentes y algún sector específico, sino que quienes están reclamando es prácticamente toda la comunidad universitaria. De hecho, hemos visto mensajes de apoyo de estudiantes de distintas unidades académicas, tanto de colegios secundarios como de las facultades. Uh-huh. De todas maneras, de acuerdo por ahí a relevamientos que se conocen, a datos oficiales, inclusive de las propias universidades, ha continuado creciendo la cantidad de empleos en las universidades y ha crecido, digamos, exponencialmente en los últimos años. Esto obviamente hoy se advierte con que esa incorporación de mayor personal en las universidades, estaba mirando acá un número que tenía apuntado, aproximadamente 120.000 trabajadores en el año, tengo por acá creo que es 99, 120.000 trabajadores a casi 200.000 trabajadores en el año 2016, 2017. O sea, es un incremento en la cantidad de empleados, de profesores, de docentes, de trabajadores, me imagino en todos los sectores, que hoy, bueno, hoy es muy, muy difícil sobrellevarlo, ¿no? ¿Cómo lo evalúa? Eso depende de la visión en general de la educación. O sea, esa expansión también tuvo que ver con la expansión de la oferta educativa, de la demanda educativa, y bueno, la disposición del Congreso de la Nación respecto de la creación de universidades, sobre todo en el ámbito público, que es las que pasan por el Congreso, que hubo una expansión importante relativa a la creación de universidades. Un dato, por ejemplo, uno dice por qué crean una universidad y por qué existe la Universidad de La Matanza. Bueno, La Matanza tiene más habitantes que la provincia de Mendoza. Claro, sí. Por ejemplo, ¿no? Seguro. Y por otro lado también el sector privado en las universidades también ha tenido una expansión muy significativa, lo cual es bueno en ambos. Hemos pasado de 1 millón de estudiantes hace 20 años, poco menos, de 1 millón de estudiantes en el sistema universitario a 1.800.000. Y eso es muy bueno para la sociedad, que la gente pase por las universidades, inclusive, y aceptando hasta la crítica que se hace respecto al sistema, de la baja tasa de graduación, es real. Uh-huh. No obstante, las externalidades que genera la educación superior, inclusive para aquellos que no se reciben, son muy significativas para una sociedad. Eso es lo que también hay que poner un poquito sobre la mesa y en discusión de lo que le sucede a una sociedad. La idea es pensar una sociedad sin eso. De la misma manera que pasa con un terciario, podemos ir bajando. ¿Qué pasa si no tuviéramos educación de nivel medio o directamente no tuviéramos educación? El otro día escribía una opinión, digamos, pero nuestro país, creo que más allá de los avatares que hemos sufrido en los últimos 150 años, tiene algo que todavía no estamos poniendo en valor y en contexto esto. Tenemos 134 años, así con precisión, desde 1884, de una política pública sostenida. La única política pública en nuestro país que se ha sustentado durante 134 años, nada menos. Y es a partir de la promulgación de la Ley 1420 de educación en nuestro país. El sostenimiento de la educación pública que generó y confirió un derecho
que después obviamente fue creciendo y se fue expandiendo. Pero hay que tener cuidado y mesura, digamos, con estas cosas, porque podemos afectar 134 años de historia que ha hecho, aparte de ser para mí un orgullo en nuestro país hablar de esto y de la educación que tenemos, también ha hecho que en nuestro país, ese elemento fundamental en nuestro país, generara algo de lo cual también nos sentíamos orgullosos, la clase media argentina. No es una casualidad, no fue importada. La posibilidad de que cualquier miembro de cualquier clase social pueda acceder a la educación pública, ¿no? Eso es un orgullo. Por eso vienen tanta gente de otros países incluso. Para nosotros, desde nuestro concepto, la educación pública, o sea, diferenciamos educación de gestión estatal y de gestión privada. Para nosotros educación pública es todo, más allá de que haya un colegio privado, porque el acceso a la educación, lo mismo los colegios privados tienen que garantizarlo. Por supuesto que hay diferencias de concepción en cuanto a eso, pero todo contribuye, todo el sistema educativo ha contribuido, digamos, al desarrollo de nuestro país, inclusive en su momento a proyectos serios de industrialización, de esa industrialización tardía que sufrimos, casi 100 años desfasados respecto del mundo desarrollado. Entonces no es casualidad, no son casualidades del país que tenemos, y la educación hizo mucho para ponernos en otro estado, y de hecho nos diferenció del resto de Latinoamérica. Entonces hay que tener, digamos, alguna concepción histórica al respecto para poner las cosas y sopesar las acciones con su verdadero valor. Uh-huh. Hay algo que es interesante preguntarse, ¿no? Hay un dato que es que solo el 7% de los alumnos accede de zonas rurales accede a la educación superior, ya sea universitaria o terciaria. ¿Por qué no estamos discutiendo eso? ¿Por qué estamos discutiendo qué vamos a cerrar en vez de cómo ampliar el derecho al acceso a la educación? De fondo, esta educación es una educación, esta discusión es una discusión ideológica de si consideramos a la educación un servicio o un derecho. Y efectivamente, desde lo que a nosotros nos compete, Emma Cunietti y Correas piensan que la educación es efectivamente un servicio. Nosotros vamos a luchar por ampliar ese derecho. Es un derecho la educación. Está bien. Todos los derechos tienen un costo. O sea, está perfecto reconocer derechos en este sentido. Lo que hay que ser es responsable en el punto de decir, bueno, a ver, ¿con qué financiamos ese derecho? Porque todos los derechos hay que pagarlos. Y los pagan un sector de la población con sus impuestos, ¿no es cierto? Entonces, me parece que ahí es donde tiene que haber un equilibrio, porque si no llegamos a este problema que tenemos los argentinos desde hace muchísimo tiempo, que se llama déficit fiscal, que es un agujero negro que no consigue cerrarse de ninguna manera a raíz de todo esto, de derechos que se reconocen que después no tienen sustentabilidad financiera. Para pagar los LEVAC si hay plata, por ejemplo, para pagar los intereses de los LEVAC si hay plata. No me metería yo en esa discusión porque no la conozco. Si querés, pero es que si querés que hablemos economía, hablemos economía, ¿no? Entonces digo, efectivamente, yo no sé por qué cada vez que hablo te opones a lo que yo digo. No, porque me parece que en ese sentido, ya te digo, es una discusión que hay que darla con muchísima razonabilidad y con muchísima responsabilidad. El tema de nadie discute que la educación sea un derecho, nadie discute eso. Lo que hay que ser responsable es decir, a ver, con qué le damos sustentabilidad a todos esos derechos, porque si no nos estamos generando un perjuicio por dar un beneficio, nos terminamos generando un perjuicio entre todos, y me parece que así vamos desde hace muchos años. Mirá, a diferencia de los universitarios, nosotros no estamos pidiendo revisar el gasto fijo que se tiene para los terciarios, ¿no? Que podríamos estar pidiéndolo porque la verdad que es miserable, digamos, el gasto fijo que se tiene para los terciarios. Nosotros estamos luchando
porque las condiciones del acceso a la educación sigan como están hoy, no mejoren, a pesar de esta situación de inflación de la que hablaban recién también, ¿no? Entonces, a pesar de eso, estamos luchando por mantener lo que ya está, ni siquiera por ampliar. Los docentes que dependemos de la provincia hemos cobrado un aumento miserable, e inclusive los terciarios cobramos menos. Yo soy solo profesor terciario, cobramos menos todavía. Entonces digo, si vos decís que hay que dar la discusión responsablemente, lee el decreto, por favor, porque el decreto que vos no leíste, nosotros no solo lo leímos individualmente, sino que lo discutimos en asamblea. Y yo creo que yo soy docente hace casi 10 años en nivel superior, aunque no lo parezca, y yo creo que yo entiendo mi realidad mejor que alguien que viene de afuera, ¿no? Y mejor que alguien que, como Correas, que nunca ejerció la docencia. Entonces, efectivamente, si vamos a la educación responsable, la discusión responsablemente, leamos responsablemente los documentos y no nos basemos en opiniones, ¿no? Porque una cosa es la opinión y otra cosa es que yo pueda tener una opinión formada sobre un tema porque tengo una fuente que avala lo que digo. Vayamos a leer y después discutimos. Quería consultarle a Ricardo Yagüe. Hay otro tema del que siempre se plantea y siempre surge, digamos, como uno de los ejes preocupantes, que tiene que ver con la precarización laboral en las universidades. ¿Cómo está eso? Siempre se habla por ahí de gente que trabaja ad honorem, de que fundamentalmente ayudantes de cátedra, no sé cómo son realmente las categorizaciones, pero ¿cómo está esa situación? Bien, bueno, lo que vos manifestás en realidad está relacionado con la posibilidad o el intento de ingreso a la docencia que hace mucha gente a través de justamente colaboraciones ad honorem con alguna persona o con alguien relacionado con una cátedra determinada. Como para ponerlo en sintonía, sería como que una persona que todavía no es docente o un exalumno o alguien se interese en la cátedra en la que yo me encuentro, se acerca, me pide estar conmigo como para ir haciendo su formación. Exacto. O como tomarlo. Exacto. Como una forma de formación justamente docente y utilizarlo luego con una resolución que se emite en la misma institución como parte de su currículum, como parte de su currículum, como de la manera en que muchos terminamos ingresando a la educación, sobre todo porque al momento de ingresar a la educación uno por lo general, en el caso nuestro en particular, que somos contadores, por lo general no tenemos las pedagógicas ni la formación docente. Entonces, a veces es bueno tener este tipo de cursos. De cursos, ¿no? De haber participado en los cursos. Y a su vez se hacen cursos de posgrado de formación. Quizá hacia lo que está orientada la pregunta que me haces, es hacia ciertos cargos que a veces se contratan para asistir a determinados roles, que suelen ser a veces cargos administrativos. Pero eso se considera como una precarización laboral, a lo mejor del docente, ¿de qué se habla concretamente cuando se habla de precarización laboral? Estar contratado en una repartición pública es una forma también de tener un trabajo precario, porque un contratado es una persona que factura. No es una persona que es empleado de planta. Claro. Y la precarización docente de la que sí te puedo hablar son aquellos cargos, por ejemplo, donde vos tenés que, bueno, justamente me decías que por ahí no conocés los escalafones que nosotros tenemos, claro, pero nosotros tenemos dedicaciones simples, dedicaciones semi-exclusivas y dedicaciones exclusivas. Las dedicaciones semi-exclusivas representan el doble de la dedicación simple. Muchas veces nosotros tenemos cargos con mucha antigüedad, con dedicaciones semi-exclusivas, se jubilan y al momento de jubilarse se abre un concurso, pero para una dedicación simple. Y eso también tiene que ver con la precarización del trabajo de una persona que entra a cubrir el trabajo que desempeñaba otra persona con mucha antigüedad en un cargo de escalafón inferior.
Entonces, eso de alguna manera también implica la precarización del trabajo docente. Seguro. Para ir concluyendo, por lo menos en mi caso, me quedo con un par de cosas. Por lo menos desde acá, durante toda la semana hemos tratado el tema, hemos escuchado a todas las voces, los hemos invitado a ustedes, hemos hablado, por ejemplo, con Manuel Sánchez Barretti de FADIUM, bueno, yo y ustedes, así que creemos que cumplimos con el rol básico de un medio de comunicación, de ofrecer justamente todas las voces, más allá de que puede haber alguna opinión personal en algún momento. Y también me quedo en lo personal con algunos números que dio Roberto Vilches de cómo afecta directamente, por ejemplo, en este caso a la UTN, estos recortes, la baja en becas, que son menos posibilidades para los ya recibidos o para los estudiantes, ¿no? Sí, estamos monitoreando todos los días la situación. UTN es muy particular, es una universidad con 30 facultades y además la sede del rectorado y además la sede del Instituto Nacional Superior de Profesorado Técnico, que está radicado en Buenos Aires. Casi que somos una federación de universidades, o sea, decir la UTN acá somos una facultad. Y muchas veces tenemos que sentarnos a la mesa en cuanto a articular con estructuras de universidades. No sucede, no con ciencia económica o con ciencia aplicada, que también son facultades acá en San Rafael, pero sí, por ejemplo, con la estructura del rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, y a veces aparecen cuestiones comparativas que uno tiene que decirle, para que nosotros somos una facultad, nada más. ¿No? Sí, claro. La universidad es mucho más grande que nosotros. Pero bueno, estamos trabajando y esperando, en definitiva, que creo que va en buen camino, por lo menos hay buenas señales en cuanto a, como decía al principio, en cuanto a la cobertura de los gastos de funcionamiento. Que representan un 12% del presupuesto más o menos general. En tecnológica es el 8%. El 8%, porque tiene más incidencia, justamente la federalización hace que se tenga más estructura en todo, docentes, no docentes, inclusive de autoridades, exige más eso. Entonces, representan más los sueldos. En tecnológica es el 8% el gasto. Y sí, lo que está incluido, por ejemplo, en el recorte de 3.000 millones de pesos, ya anunciado preventivamente, digamos, en marzo, son las obras nuevas. Y nosotros tenemos aprobado el edificio de gestión, que es un edificio de 3.000 metros cuadrados a construir, y está aprobado, pero sabemos que no se hace, entró en la órbita del recorte. Entonces, ahí tenemos un efecto concreto de la posibilidad en definitiva, de generar empleo en el sector de la construcción, claro, y en los negocios asociados a la construcción, porque eso también viene atado con el compre local, todo eso, que no se va a producir al menos este año. Teníamos la expectativa de este año, pues ya está aprobado desde octubre de 2017, pero sabemos que eso ya no ocurre. Se prioriza, inclusive las universidades hacia adentro también hacen lo mismo, por la misma situación de priorizar las obras que están en desarrollo. Es una cuestión totalmente lógica, pero ahí hay un efecto concreto del recorte. Bueno, muy bien. Roberto Vilches, vicedecano de la UTN, Marcos Martínez, docente del IPA, y Ricardo Yagüe, delegado gremial de FADIUM y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, nos han estado acompañando, dialogando con nosotros en este espacio. Queremos agradecerles la participación. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa. En 91.5, las noticias conviven con vos. En 91.5, sentimos lo mismo que vos. Por eso te acompañamos todo el día. 91.5, FM Voz.